está? Mi nombre es Sebastián Andars. Estoy representando a Impulse Buenos Aires, una asociación sin fines de lucro apartidaria que tiene por intención promover la salud sexual. Hoy vamos a estar platicando de estos temas y otros más relacionados a la comunidad LGBT junto a Luca Bonfante, estudiante de Historia Así y es. bibliotecario. Sí, señor. Perfecto. ¿Cómo estás, Luca? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, de nada. Para empezar, ¿con qué pronombre prefieres que me refiera a ti? Masculino. Sí. Soy masculino. Así, mi orientación sexual la podemos debatir más adelante, pero pronombre masculino. Perfecto. Bueno, empecemos. ¿Por qué aceptaste esta entrevista? Bueno, cuando me llegó la propuesta me parecía muy interesante hablar de la educación sexual integral, de hablar de estas problemáticas que no están muy en boca de todos en la campaña, incluso menos que otras campañas electorales. Y me parecía interesante un espacio donde uno pueda desarrollar un poco la perspectiva sobre ese tema, sobre todo en momentos, como vimos todos, y que se llenaron las calles, ¿no?, el 1 de febrero, así que estos espacios me parecen muy, muy buenos y necesarios. Perfecto. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento con la comunidad LGBT y actualmente? ¿Cuál es esa relación? Bueno, acá ya se pone más personal. Hasta donde quieras. Sí, bueno, o sea, una parte de experimentación, si se quiere, personal, o sea, y después, bueno, las mismas luchas, cruzarme con compañeros, compañeras de la comunidad, travestis, trabas, trans, y, y yo creo que, o sea, en un sentido me considero parte de la comunidad, así que un poco sí, digamos. Perfecto, Sí. perfecto. Bueno, y ahorita yendo a más el diagnóstico, ¿no?, de cómo está la situación de la comunidad LGBT en la ciudad de Buenos Aires, porque aclaremos que son elecciones legislativas para la ciudad. ¿Crees que los derechos de las personas de la comunidad LGBT son más vulnerados que de cualquier otra persona? Bueno, yo creo que sí, y creo que hay también mucho pinkwashing en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuando llega la marcha al orgullo, la legislatura se llena de luces de colores, pero después uno ve cómo se aplican determinadas leyes o cómo se vacían determinados espacios, y es evidente que las luces de colores son solo eso, luces de colores, una pantalla, una superficie para tapar algo que está sucediendo, que es el de financiamiento, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con los proyectos, programas de la educación sexual integral, ¿no?, que es algo fundamental que, bueno, hay un millón de estadísticas que demuestran que la ESI no solo sirve para reducir el embarazo de adolescentes, sino que un montón de niños, niñas y adolescentes han podido denunciar abusos gracias a tener educación sexual integral. Bueno, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha vaciado la Coordinación General de Educación Sexual Integral, ha vaciado también presupuestariamente la formación de profesionales de NESI, como en el caso de Joaquín B. González, que hay una especialización al respecto. Se habían cerrado los cupos, ahora se abrieron los cupos para este año, pero con menos presupuesto. Y no se aplican, bueno, leyes que ya existen, digamos. Hay legislación, digamos. Hay que pensar más, digamos, pero hay legislación que no se está cumpliendo. Entonces yo veo que de políticas estatales hay un fuerte desfinanciamiento a nivel nación y a nivel ciudad, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con ese tema. Perfecto. Y entonces, siguiendo en esta línea, Sí. hablando del ESI, ¿qué crees que podría mejorar aquí en la ciudad de Buenos Aires la implementación? Bueno, en la ciudad hay muchos hospitales, ¿no? O sea, desde el vamos, uno cuando va a acercarse a un centro de salud primaria, de atención primaria, lo que sea, muchos faltan anticonceptivos, digamos. O no están, o dicen, no, mirá, justo se acabaron. Entonces, ahí se expresa claramente desde forros, perdón, hablo así coloquialmente, hasta anticonceptivos de otro tipo. Entonces, esa es una primer parte. Y después también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un hospital nacional, como es el Hospital Laura Bonaparte, que es el único hospital nacional de salud mental y consumos problemáticos del país. Está situado ahí en el barrio de Barracas, Parque Patricios, que tiene una perspectiva de género muy importante, ¿no? También, ¿no?, ahí se realiza la residencia interdisciplinaria de salud mental, bueno, donde se abordan justamente de forma integral y interdisciplinaria varios de estos aspectos y lo vacían sistemáticamente, ¿no? Entonces, la situación es grave, digamos, lo cuentan los mismos profesionales que lo habitan. Perfecto. Y ahora,
Entrando un poquito más a tu rol legislativo en caso Sí. de entrar, porque no, esa es la intención. ¿Qué herramientas tienen ustedes desde la legislatura porteña para influenciar esta temática? Bueno, hay dos, digamos. Hay una parte, como decía antes, que es la legislación que ya está vigente. Está a nivel nacional la ley 26.150, por ejemplo, de la ESI, ¿no? Y a nivel ciudad, esa misma ley que fue sancionada en el 2006 tiene su correlato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la 2110, si no me equivoco. Bueno, no se viene, que establece determinado presupuesto para estos programas. Bueno, eso no se viene aplicando. Entonces hay un montón de leyes en las cuales nosotros nos podemos apoyar para pelear desde ahí. Y después hay otra parte que es fundamental, que es la movilización. Yo creo que tanto el movimiento de mujeres como el movimiento de la diversidad, la comunidad LGTBIQ+, no ha conquistado nada a lo largo de su historia si no fue gracias a la movilización. De hecho, el Día del Orgullo es el Día del Orgullo porque nace una revuelta, ¿no? La revuelta de Stonewall, que es un hito clave de la resistencia del siglo XX. Entonces yo creo que esa es una parte fundamental de cómo nosotros pensamos las bancas, que son bancas colectivas, que son bancas que se apoyan en la movilización y que buscan amplificarla, digamos. Nosotros no decimos vamos a ganar la legislatura y vamos a solucionar el problema de la comunidad LGTBI. No. Nosotros decimos vamos de esas bancas a fortalecer la pelea que se viene dando, ¿no? Perfecto. Y hablando más en concreto, porque si bien el Frente de Izquierda no es un frente nuevo, no es un partido nuevo, para ti sí es la primera vez, ¿no? Sí. Estás participando para un cargo electivo. ¿Qué proyectos ya existen del partido y cuáles tienen pensados Bueno, desarrollar en la legislatura? alrededor de la educación sexual integral hay una cuestión muy importante que también tiene que ver con el cambio de la reforma en los planes de estudio en los colegios, ¿no? De nivel medio, donde se está atacando fuertemente materias ligadas a las ciencias sociales y se están empezando a poner en pie estas materias que hablan de la convivencia en los colegios, una falopita de ese estilo, que van en detrimento justamente de una perspectiva de educación sexual integral. Entonces yo creo que, por ejemplo, esas cuestiones habría que abordarlas, insisto, ¿no? De forma interdisciplinaria, con la comunidad educativa, con la comunidad también LGTBIQ+, con organismos también de derechos humanos, y yo creo que habría que pensar fuertemente, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde se ataca por parte de la derecha a todo lo que es el wokismo, entre comillas, porque todavía no queda claro qué sería, digamos, si el wokismo son derechos, qué es ser woke. Eh, pero creo que en el plano educativo es fundamental trabajar partiendo también de lo básico, que es que en los colegios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay viandas de pésima calidad, ¿no? O sea, nosotros hemos presentado varios amparos al respecto y la justicia ha reconocido los amparos que hemos presentado de la izquierda en medio de la pandemia para mejorar la calidad de las viandas. Entonces yo creo que hay que pensar una perspectiva integral y en el plano de la salud, bueno, lo mismo. El otro día fui al Hospital Pena, es un hospital que depende de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y me contaban los compañeros que, por ejemplo, los camilleros están todos rotos, digamos. O sea, faltan camilleros, faltan personas que puedan trasladar de un lugar a otro a las personas que van a ese hospital. Entonces está todo atado con alambres, faltan anticonceptivos, y cada vez se busca imponer más por parte de este gobierno y ahí el PRO cede un modelo hegemónico de salud que va en detrimento justamente, ¿no? de pensar de otra perspectiva todas estas problemáticas que estamos charlando, ¿no? Perfecto. ¿Apoyarías acciones afirmativas o cupos para personas LGBT dentro de la administración pública? 100%, 100%. ¿Puedo explicar por qué? Totalmente. El promedio de vida de las personas trans es de 30 y pico de años. Es falso que todos tenemos las mismas igualdad de oportunidades, es falso que todos tenemos las mismas condiciones, el mismo acceso a la salud, el mismo acceso a la educación. Entonces yo creo que lo mínimo que se puede hacer del Estado es que haya un cupo laboral trans y que se garantice en los hechos. Perfecto. En eso estoy de acuerdo. ¿Qué harías para asegurar el acceso sin discriminación a personas de la comunidad LGBT y personas que viven con VIH? Bueno, ahí yo creo que todos los sindicatos y los centrales gremiales más importantes de este país tienen que hablar de esto. O sea, yo no estoy de acuerdo que los sindicatos solo se dediquen a hablar de los problemas salariales. Estoy en contra de esa visión. Para mí, las organizaciones, los trabajadores, las organizaciones estudiantiles también, las federaciones universitarias, tienen que abordar estos problemas de forma integral. No estoy de acuerdo en compartimentar la vida social de esa forma y yo creo que los sindicatos, junto a todas las organizaciones de derechos humanos y LGTBIQ+, tienen que ser los encargados de regular
y de controlar que se cumplan efectivamente esos cupos. Creo que nadie lo va a hacer por nosotros y tiene que haber una organización que lo respalde eso. ¿Crees que el trabajo sexual debe ser reconocido como empleo? Bueno, ahí en Pan y Rosas, ese es la organización de mujeres de mi partido y lo hablamos permanentemente con mis compañeras. Nosotros la dicotomía abolicionismo, regulacionismo, digamos, la complejizamos un poco más, digamos. Para mí, en un mundo ideal, no debería haber personas que vendan su cuerpo para poder vivir, digamos, en ningún trabajo, ¿no? Hay Eh, personas que lo hacen por elección, por gusto, no por necesidad. Exactamente. No, totalmente. Esas personas para mí está perfecto. Ahora yo también me parece que mientras ese mundo, peleamos para ese mundo, creo que es fundamental que haya derechos laborales básicos para esas personas, ¿no? O sea, me parece clave, a priori, que la policía no deje de perseguir, ¿no? Eso, y que se puedan garantizar del acceso a la salud básico, como hablábamos anteriormente. Em, pero sí, por eso digo, esa dicotomía, regulacionismo, para mí se complejiza un poco más, ¿no? Pasa que también, si los reconocemos como un empleo, si se reconoce como un empleo, tienen acceso a un montón de cosas que tienen cualquier empleado de cualquier otro trabajo que ellos hoy no tienen. Es que para ¿No? mí hay que pelear para que justamente haya condiciones, mejores condiciones, ¿no? Para justamente poder pelear, si bien hay personas que lo hacen por voluntad propia, bueno, hay muchas que no. Y eso también me parece De acuerdo. importante marcarlo y trabajar sobre el tema y hablarlas con las personas involucradas, ¿no? En eso, ¿no? No, y hablando de estas personas que no lo hacen por elección, que hay mucho de la comunidad trans, que no lo hace por elección, lo hace por necesidad, ¿no? Exactamente. Y ahí, bueno, también la policía, bueno, juega un rol. Se habla mucho del delito en la campaña electoral, de la inseguridad, y poco se habla de quiénes son los grandes organizadores del delito, ¿no? Desde los desarmaderos de auto hasta el robo pequeño, y ahí la Policía Federal también, en la red de trata, juega un rol fundamental. ¿Cómo abordarías discursos de odio dentro de tu espacio político, dentro de la legislatura? Como hicimos el 1 de febrero. Para mí eso fue un ejemplo. Yo estaba de vacaciones igual, pero estaba en el Bolsón, ahí de carpa, modo hippie, y no tenía señal. Y, y bueno, y cuando entro al celular, había visto que, no había visto el discurso de Milei en Davos, o sea, vi todo junto, que Milei habló en Davos, que ya se había organizado una asamblea en el Parque Lezama, y yo ya estaba pensando en la movilización. Y todo eso fue en 3, 4 días. Y ahí dije, excelente, o sea, eso me parece que forma parte también de una tradición que existe en este país en defensa de la libertad democrática, en defensa de los derechos humanos, en defensa de, bueno, ¿no? Sí, los derechos básicos para la comunidad LGTBQ+, y eso me pone bastante orgulloso y creo que ha sido un ejemplo también para todo el mundo de cómo se frena. De hecho, Milei dejó de insistir con ese tema después de Davos. No lo mencionó más en público. Y eso me parece clave. Yo creo que la movilización es lo primero y la organización, ¿no? En asambleas como la del Parque Lezama. Perfecto. Ahorita vamos a pasar a la sección de ping pong. Ujú. Sí, no, depende si estás a favor. Podés justificar o no, como tú lo sientas, ¿vale? Ok, Matrimonio igualitario, a favor o en contra. 100% a favor. Adopción homoparental. Sí, obvio. Ah, perdón, adopta cada uno también. De hetero, o sea, qué sé yo. Es como Disponibilidad gratuita de PrEP. sí, a favor. Cupo laboral travesti trans. Sí, 100% de acuerdo. Y que se garantice, porque puede estar la ley, pero se puede no garantizar. Esa pasa también. Leyes sancionadas hay un montón, después no se llevan a cabo. Entonces, que sí, a favor y que se garantice efectivamente. Perfecto. La gratuidad de hormonas para personas trans y no binarias. Sí, de acuerdo también, porque forma parte de la salud pública integral y prefiero que se financie eso y no una deuda totalmente como una estafa con el FMI. Así que sí, 100%. Plata hay, se puede sacar de ahí. Que personas LGBT puedan donar sangre sin restricción. Sin restricciones. Para mí, todas las personas que donan sangre, bueno, tienen que estar los controles básicos para todas las personas. O sea, sí. La comunidad LGBT históricamente es reconocida como población de riesgos. Justamente producto de esta discriminación ligada, ¿no? al VIH, pero los controles son iguales para todos. Deberían ser iguales para todos. La implementación plena de LEFI. Sí, sí, de acuerdo. Eso también.
como insistía anteriormente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se están incumpliendo leyes que ya están vigentes, se vació la Coordinación General de Educación Sexual Integral, la formación, por ejemplo, que se encarga de actualizar, ¿no?, las currículas de la educación sexual integral, está totalmente cerrada, es decir, los que se encargan de formar nuevos profesionales para eso, está todo vaciado y ahí se tiene que aplicar la ley ya vigente en eso. Que el Estado reconozca legalmente la identidad no binaria. Sí, a favor. Crear estadísticas oficiales sobre violencia hacia personas de la diversidad sexual. Sí, 100% de acuerdo, más en estos momentos. Insisto, ahí también, yo creo que ahí las organizaciones juegan un rol importante, porque tampoco creo que haya que dejar en manos de esta gente que está en el Estado ahora, los encargados de esas estadísticas, ¿no? Entonces ahí para mí hay una parte importante y que creo que ha sido también una característica muy importante del movimiento de mujeres LGTBQ+, que es la independencia política del Estado. Independientemente de quién gobierne, poder organizarse, poder justamente tener las manos y los pies libres para poder denunciar y poder hacer un seguimiento serio de todas estas cuestiones. Perfecto. Y para terminar esta sección, el reconocimiento de travesticidio y transfemicidio como agravante en el Código Penal. Y sí, forma parte de un crimen de odio, ¿no? Así que estoy 100% de acuerdo, sí. Perfecto, gracias. Ahora pasamos a la última sección, para ir ya terminando. Lo hablamos un poquito, pero quisiéramos regresar. Si hay un discurso de odio dentro de tu mismo bloque, dentro de tu mismo espacio, ¿cómo abordarías ese problema específico? Y yo a priori, si hay un discurso, me extrañaría porque entre nosotros hay trabas, punto, o sea, sería una persona que no sabe muy bien dónde está parada, eh, pero a priori me parece que hay una discusión política, digamos, y después creo que a nivel interno, bueno, o sea, se discutiría, igual no sucedería, ¿no? O sea, qué sé yo, no, en nuestro espacio de la izquierda. Perfecto. ¿Tu partido lleva candidatos visiblemente de la comunidad LGBT en la lista? Sí, de hecho, la lista del Frente de Izquierda Unidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la única lista que lleva un candidato trans, que es Tomás Máscolo, que es editor de La Izquierda Diario, también un activista de muchos años, de mucha experiencia, de mucha tradición, y sí, él va como candidato al legislador, ¿no? En la lista, es la única lista que tiene un candidato trans en estas elecciones. Perfecto. Ahora para ir cerrando, ¿por qué personas de la comunidad LGBT deberían votarte a ti y a tu lista? Yo creo que es importante fortalecer al Frente de Izquierda en estas elecciones porque no es un compromiso solo electoral, sino que es un compromiso de lucha. Y creo que a nivel no solo nacional, sino internacional, es importante fortalecer espacios políticos que no usan la causa de las mujeres y la causa LGTBIQ+, de forma electoral o de forma especulativa. Si garpa en unos momentos se habla y si no garpa en otros momentos no se habla. La postura de la izquierda siempre fue clara respecto al aborto, respecto a los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ+, y ahí creo que el voto al Frente Izquierda y bancas para el Frente Izquierda son un compromiso de lucha. Estas elecciones son legislativas, no son ejecutivas, se votan 30 legisladores y el Frente Izquierda está peleando para tener 130.000 votos para poder, bueno, retener 2 de las 3 bancas que tenemos en la legislatura, que si no, bueno, pueden estar ocupadas por personas que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, o panqueques, dicho de otra forma, ¿no? Perfecto. Y para ahora sí cerrar, un mensaje hacia la comunidad LGBT de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que esta ciudad tiene una vida impresionante, no solo en movimientos políticos que la habitan la ciudad, sino cultural, sino social. Creo que eso es parte de la identidad de la ciudad. Y creo que hay que fortalecerla en estos momentos, ¿no? Fortalecerla por abajo, por fuera de los lobbies empresariales que hacen pinkwashing y después dejan recontra retirado. Y creo que hay que fortalecer la organización independiente porque nadie se salva solo. Y si bien las elecciones son un momento para fortalecer alternativas políticas, en este caso como la izquierda para mí, creo que la organización hay que pensarla en un término más de etapa histórica y creo que es momento para fortalecer eso, ¿no? Lucas, muchas gracias. No, gracias a vos.